Seguimos acá en su revista Primera Impresión y como siempre tratamos de englobar temas que acontecen en la actualidad. Hemos convocado a uno de los más importantes analistas internacionales. Muy pocos analistas internacionales con la capacidad de Álvaro del Pozo tenemos acá en nuestro país, pero hemos recurrido a él, también docente de nuestra universidad, gran amigo. Y bueno, muy buenos días, Álvaro, muchas gracias por el contacto. Sandro, un agradecido soy yo, por supuesto, a tus órdenes y comentar el tema que te has propuesto esta mañana. Álvaro, hemos conversado para hablar, recientemente se ha designado a Rogelio Mayta como representante de Bolivia precisamente en las últimas horas. Pero antes de hablar de Rogelio Mayta, quisiera por favor que nos hagas una evaluación de lo que está pasando entre la guerra de Israel y el grupo de Hamas. Tú sabes, desde el inicio de la guerra Rusia con Ucrania, la primera víctima es la información, es decir, la información se maneja de una forma muy complicada y es difícil entender qué está sucediendo. Yo quisiera, por favor, antes de tocar el tema pactado, nos puedas hacer un pequeño resumen de la situación que está pasando Israel en tema de la Franja de Gaza y el tema de Hamas. Bien, Sandro, mira, un resumen de la situación, y tú bien lo dices, la información que hoy está en las redes puede ser muchas veces falsa, puede ser que tenga una dinámica, digamos, de persuasión interesada para generar incluso mucho más caos y desesperación. Los hechos concretos nos dan que hace 2 sábados atrás, Hamas, un grupo terrorista, por lo menos identificado así como tal, como por la Unión Europea y Estados Unidos, ha hecho una incursión en territorio israelita de manera casi genocida. Han caído muchas personas inocentes, y eso obviamente, además de haber marcado una sorpresa frente a un Estado conocido por su inteligencia y por su seguridad, el cual haya sido sorprendido por la manera del ataque. Sin embargo, esa violación al derecho internacional, que es el uso de la fuerza para resolver cualquier controversia, ha sido respondida en el uso de la legítima defensa en principio por Israel, y hoy estamos en esa situación de uso legítimo de la defensa, pero ya los cuestionamientos hacia Israel han llenado, digamos, las informaciones de todos los periódicos del mundo y medios de comunicación, indicando que esto sobrepasa y es desproporcional los mecanismos de defensa legítima que está utilizando Israel, porque están poniendo en riesgo la vida de inocentes personas en Gaza. Por lo tanto, ese bloqueo y ese asedio con el objetivo de terminar con Hamas, a dicho de las autoridades israelitas, también está violentando el derecho internacional, porque hay un derecho humanitario que se aplica justamente en la beligerancia, es decir, hay que proteger a la gente inocente, la infraestructura en salud, educación, etcétera. Solo es posible el uso de la fuerza necesario, y aquí parecería que se está dando también un uso desproporcional. El mundo está frente a un acontecimiento que no se lo esperaba, más allá que este conflicto tiene en formas más de 70 años e histórica desde tiempos bíblicos, pero sin embargo no se esperaba esta situación, y por supuesto ha movido el ajedrez de la geopolítica internacional, y estamos a la espera de los siguientes movimientos de potencias, como que podría ser Rusia, China, etcétera. Estados Unidos ya ha mostrado su carta definitiva, está al lado de Israel, toma este ataque como si fuera propio. Por lo tanto, las próximas horas, que están, digamos, a punto de ingresar territorialmente a Gaza para tratar de acabar con Hamas, vamos a estar frente a esas fotografías que ya nos están señalando víctimas por más de miles en ambos bandos. Un elemento muy importante es de que la situación se complica cada vez más porque se niegan los carriles humanitarios, el tema de los civiles. Egipto está cerrando las fronteras. Estados Unidos tiene una posición muy radical en torno precisamente a esta situación. ¿Cómo va? ¿Cuál es la salida en este caso, Álvaro?
Mira, la salida es, por supuesto, garantizar la vida de estas personas inocentes, porque así lo manda el propio derecho internacional, es decir, no puede haber estos ataques que atentan directamente contra la vida de inocentes. Israel, que es una de las partes en conflicto, ha manifestado que no es tiempo de negociación, que no es tiempo de aplacar, digamos, este uso de la fuerza, sino más bien es un tiempo de guerra claro y preciso. Por lo tanto, no veo espacios todavía que puedan abrir una negociación, entre comillas negociación, porque está claro que Israel aduce y con cierta legitimidad que no tiene nada que negociar con un grupo terrorista que ni siquiera reconoce el derecho de existencia como Estado de Israel. Y por supuesto, del otro lado, Israel tampoco reconoce a Hamás como un interlocutor válido. Yo aspiraría, Sandro, que una vez hagamos el recuento de daños dramáticos de vidas humanas perdidas, que seguramente todavía estas horas las vamos a vivir, podamos recuperar la idea de una paz posible en esta región conflictiva a partir de la esencia de los acuerdos que tuvo las Naciones Unidas en 1947 o el Tratado de Oslo del 93, donde sí había como premisa importante de esta búsqueda de paz el reconocimiento de ambos al derecho legítimo de ser considerados estados independientes, Palestina e Israel. Bien, ahora sí pasemos al tema. Gracias por este importante resumen sobre los acontecimientos que está generando precisamente el tema de Israel y Hamás. Bueno, el viernes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que el canciller boliviano Rogelio Maita fue admitido como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Esto ha generado en la oposición un disgusto, toda vez de que en su trabajo como canciller, Rogelio Maita, según la oposición, no ha llevado adelante una política exterior importante para el país. Evidentemente la noticia no ha caído por sorpresa y hace unos meses atrás se escuchaba la intención del canciller de dejar el puesto de canciller y ocupar esta alta magistratura, vamos a decir, de un tribunal el más importante dentro de la comunidad andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Evidentemente he escuchado las críticas de la oposición al canciller Maita sobre su gestión, digamos, como canciller. Y para ser objetivos habrá que decir que evidentemente no hay resultados que se puedan mostrar en materia de política exterior que hayan mostrado una gestión absolutamente de excelencia. Hay más bien hechos como la total desaparición de la carrera diplomática profesional dentro de la Cancillería en esta gestión. Por lo tanto, creo que son pocos los resultados que pueden avalar al ministro Maita como una gestión óptima, digamos, que acompaña al presidente Arce. Obviamente las funciones que hoy supuestamente va a desempeñar como máximo parte de este tribunal son también delicadas. No lo hace en representación de Bolivia. El cargo tiene obviamente el nombre de Bolivia, pero cuando uno ya ejerce la magistratura o esta actividad jurisdiccional, empieza a velar no por los intereses del Estado, sino vela por la vigencia plena del derecho comunitario, que es parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Obviamente, velar por la vigencia del Acuerdo de Cartagena, su propio tratado constitutivo, las decisiones del Consejo Andino, por supuesto, las resoluciones de la Secretaría General. Es una labor absolutamente objetiva, profesional. Álvaro, Bolivia y sobre todo a la cabeza de Maita ha apoyado la invasión de Rusia a Ucrania. Esto hace de que, bueno, de alguna forma lo conocemos, los países que están vinculados al socialismo del siglo XXI se han expresado de esa forma. Y bueno, esto hace de que, bueno, ¿qué posición pueda llevar adelante Rogelio Maita con esta nueva designación como tribuno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, toda vez de que ya Bolivia ha mostrado una situación determinante en cuanto a conflicto internacional? Por supuesto, sí, es uno de los episodios también, vamos a decir, tristes de nuestra política exterior, haber declarado, digamos,
dos declaraciones con un tinte de neutralidad, entre comillas, pero que de alguna manera no se condenaba la invasión de Rusia a Ucrania. Y en el caso de Hamas a Israel tampoco hemos tenido una declaración ambigua que simplemente llama al diálogo entre las partes. Cuando Bolivia, al ser parte de las Naciones Unidas y ser un país absolutamente vulnerable en cuanto a temas de seguridad, debería ante todo imponer los principios y el derecho internacional, porque es lo único finalmente que le da una protección y una garantía a países como el nuestro. Ningún país, y menos los países como Bolivia, que no son altamente desarrollados, están libres el día de mañana del apetito de otro país o de algún grupo que pueda aspirar a violentar nuestra soberanía. Por lo tanto, tenemos que siempre condenar cualquier acto de uso de la fuerza, mucho más cuando nos declaramos constitucionalmente un Estado pacifista. Por lo tanto, creo que es una de las incoherencias más importantes que se han vivido en estos tiempos de conflictos bélicos, cuando Bolivia tenía que haber sido mucho más claro y contundente en esta condena. Ahora, Álvaro, ¿cuál sería la labor en este caso de Rogelio Maita como flamante tribuno precisamente en el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Naciones, Comunidad Andina? ¿Cuál sería el papel más importante? ¿Cuáles son los elementos de urgencia que deben tomarse en este sentido? ¿Cuál sería la labor en este caso positiva para el país de Rogelio Maita? Sí, mira, Sandro, el tribunal está constituido para garantizar la vigencia plena de la norma comunitaria. Es decir, ¿cuál es ese contexto de norma comunitaria? Tenemos el Acuerdo de Cartagena de 1969 que considera y crea la Comunidad Andina. Tenemos el tratado y sus protocolos, por supuesto, constitutivos del tribunal. Tenemos las decisiones del Consejo Andino de Ministros. Tenemos las resoluciones de la Secretaría General. Esta institucionalidad generan decisiones, normas, a los que los estados y los propios particulares pueden acudir para reclamar si creyeran que algún Estado está incumpliendo estas decisiones. Lo hemos vivido nosotros hace unos meses atrás, cuando este tribunal falló en contra de Bolivia, imponiendo la obligación del Estado boliviano de que el cobro de la gasolina a los transportistas del Perú no podía ser diferenciado al costo de los nacionales. Este es un claro ejemplo que muchas veces este tribunal puede tomar decisiones que en apariencia pueden, digamos, estar en contra de un Estado, pero por eso digo, estos tribunos no representan a los países, representan a la comunidad andina y tienen que ser muy objetivos y profesionales. Recuerdo que la propia reacción del canciller Maita era que era una traición a la patria. No nos confundamos, esta es una instancia objetiva, neutral, que debe velar por el ordenamiento comunitario. Nuestro artículo de la Constitución Política del Estado establece de manera clara que tanto los tratados internacionales en materia de derechos humanos como derecho comunitario son parte de nuestro bloque de constitucionalidad y su aplicación, en muchos casos, si es preferente, tiene primacía sobre nuestra propia Constitución. Por lo tanto, es un trabajo altamente profesional y no he revisado a pormenor el currículum del canciller Maita para ver si evidentemente tiene una experiencia jurisdiccional, pero obviamente debo decir que esta es una función altamente compleja y requiere la mayor profesionalidad. Bien, muchísimas gracias, como siempre, Álvaro. Un análisis muy puntual, muy preciso acerca de lo que está sucediendo con nuestro país y además a nivel internacional con el tema precisamente muy conflictivo de la guerra entre Hamas e Israel. Muchas gracias, Álvaro, te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo igualmente y bendecida semana para ti y toda la gente del canal universitario. Muchas gracias, un abrazo. Hemos estado conversando con el experto internacional Álvaro del Pozo y bueno, ahí está la última repercusión precisamente sobre nuestro canciller admitido como magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.